Buenos días. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 280. Leeré el primer verso. Vida que todo renovó, la tierra, el hombre y su pensar. De tu rocío en el frescor, mis pies a ti dichosos van. Himno número 218. Leeré de las Escrituras. Proverbios. La vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Una persona de buen juicio es respetada. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. El mensajero no confiable cae en el problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. Oremos por la congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 60. Tú siempre lucha por el bien. Cristo es tu fuerza y poder. La vida acepta y verás que el regocijo eterno es. Himno número 60. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama
y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Cerca de ti, Señor.
la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 34 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es los mortales y los inmortales. El texto áureo es de 2 Corintios. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La lectura alternada es de 2 Corintios. Sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Leeré de la Biblia. Job. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Isaías. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Juan.
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Primera a los Corintios. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Leeré del Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Jesús dio la idea verdadera del ser, que resulta en bendiciones infinitas para los mortales. Los mortales son las falsificaciones de los inmortales. En la ciencia divina, Dios y el hombre verdadero son inseparables como principio divino e idea. Cuando son examinados bajo la luz de la ciencia divina, los mortales presentan más de lo que se detecta en la superficie, ya que los pensamientos invertidos y las creencias erróneas tienen que ser falsificaciones de la verdad. Con su prueba divina, la ciencia revierte la evidencia del sentido material. Toda cualidad y condición de la mortalidad se pierde, sorbida en la inmortalidad. El hombre mortal es el antípoda del hombre inmortal en origen, en existencia y en su relación con Dios. Los mortales no son hijos de Dios caídos. Jamás tuvieron un estado perfecto de ser, el cual podría ser recuperado posteriormente. La mente mortal tiene que separarse del error, tiene que despojarse de sí misma con sus hechos, y la naturaleza inmortal del hombre, el ideal Cristo, aparecerá. Segunda a los Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo:
levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Pablo no fue al comienzo discípulo de Jesús, sino un seguidor de los seguidores de Jesús. Cuando la verdad se le apareció por vez primera en la ciencia, Pablo fue cegado, y él sintió su ceguera, pero la luz espiritual pronto lo capacitó para seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, sanando a los enfermos y predicando el cristianismo por toda Asia Menor, Grecia y hasta en la Roma imperial. Saulo de Tarso contempló el camino, el Cristo o la verdad, solo cuando su sentido incierto de lo justo se dio ante un sentido espiritual, que es siempre justo. Entonces el hombre fue cambiado. El pensamiento adoptó un punto de vista más noble y su vida se volvió más espiritual. Él se dio cuenta del mal que había hecho en perseguir a los cristianos, cuya religión no había comprendido, y en humildad tomó el nuevo nombre de Pablo. Contempló por primera vez la idea verdadera del amor y aprendió una lección en la ciencia divina. Solo el hombre espiritual, inmortal, representa la verdad de la creación. Cuando el hombre mortal una sus pensamientos de la existencia con lo espiritual y trabaje únicamente con Dios, como Dios trabaja, ya no andará a tientas en las tinieblas, ni se aferrará a la tierra, porque no ha saboreado el cielo. Las creencias carnales nos defraudan, hacen del hombre un hipócrita involuntario que produce el mal cuando quisiera crear el bien, que forma deformidades cuando quisiera diseñar gracia y belleza, que hiere a quienes quisiera bendecir. El hombre verdadero es espiritual e inmortal, pero los así llamados hijos de los hombres mortales e imperfectos son falsificaciones desde el comienzo, a ser desechadas a cambio de la realidad pura. En la proporción en que los mortales se dan cuenta de la ciencia del hombre y buscan el modelo verdadero, se despojan de lo mortal y se revisten del hombre nuevo, un hombre verdadero. En Colosenses 3:4, Pablo escribe: Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el ser espiritual sea comprendido en toda su perfección, continuidad y poder, entonces se encontrará que el hombre es la imagen de Dios. El significado absoluto de las palabras apostólicas es este: entonces el hombre será encontrado a su semejanza, perfecto como el Padre, indestructible en la vida.
escondido con Cristo en Dios, con la verdad del amor divino, donde el sentido humano no ha visto al hombre, despojándose del viejo hombre con sus hechos, los mortales se visten de inmortalidad. Salmos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hechos. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando los efectos definitivos, físicos y morales de la ciencia cristiana sean plenamente comprendidos, el conflicto entre la verdad y el error, la comprensión y la creencia, la ciencia y el sentido material, presagiado por los profetas e iniciado por Jesús, cesará y reinará la armonía espiritual. Los relámpagos y truenos del error pueden destellar y resonar hasta que la nube sea despejada y el tumulto se extinga en la distancia. Entonces, las lluvias de la divinidad refrescan la tierra. Como dice San Pablo, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, del Espíritu. La ciencia revela las gloriosas posibilidades del hombre inmortal, jamás limitado por los sentidos mortales. La determinación de mantener el espíritu en las garras de la materia es el perseguidor de la verdad y el amor. Recuerda tú, mártir cristiano, que es suficiente si se te halla digno de desatar las sandalias de tu maestro. Suponer que la persecución por causa de la justicia pertenece al pasado y que hoy el cristianismo está en paz con el mundo porque es honrado por sectas y sociedades, es equivocar la naturaleza misma de la religión. El error se repite a sí mismo. Los desafíos enfrentados por los profetas, discípulos y apóstoles, de los cuales el mundo no era digno, esperan en alguna forma
a todo pionero de la verdad. Si echas tu barca sobre las siempre agitadas, pero saludables aguas de la verdad, encontrarás tempestades. De tu bien se hablará mal. Eso es la cruz. Tómala y llévala, pues por medio de ella ganas y te ciñes la corona. Peregrino en la tierra, tu morada es el cielo. Extranjero, eres el huésped de Dios. Primera a los Corintios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hechos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agrada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El camino por el cual se aprende la inmortalidad y la vida no es eclesiástico, sino cristiano. No es humano, sino divino. No es físico, sino metafísico. No es material, sino científicamente espiritual. Adoramos espiritualmente solo cuando dejamos de adorar materialmente. La devoción espiritual es el alma del cristianismo. Al avanzar hacia un plano más alto de acción, el pensamiento se eleva del sentido material al espiritual, de lo escolástico a lo inspirador, de lo mortal a lo inmortal. La Iglesia es aquella institución que da prueba de su utilidad y se halla elevando la raza, despertando el entendimiento dormido de las creencias materiales a la comprensión de las ideas espirituales y la demostración de la ciencia divina, así echando fuera los demonios o el error y sanando a los enfermos. La ciencia cristiana y el cristianismo son uno. Salmos. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Quien hace mis pies como de ciervas, me hace estar firme sobre mis alturas. Hechos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo.
El cristianismo está demostrando de nuevo la vida que es verdad y la verdad que es vida, mediante la obra apostólica de echar fuera el error y sanar a los enfermos. Aquel a quien el brazo del Señor sea revelado, creerá nuestro mensaje y se elevará a una renovación de vida con regeneración. Deja que la ciencia cristiana, en vez del sentido corporal, apoye tu comprensión del ser, y esta comprensión sustituirá el error por la verdad, reemplazará la mortalidad con la inmortalidad y silenciará la discordancia con la armonía. La base de toda salud, impecabilidad e inmortalidad es la gran verdad de que Dios es la única mente, y es necesario no meramente creer en esta mente, sino que tiene que ser comprendida. El profeta de hoy contempla en el horizonte mental las señales de estos tiempos, la reaparición del cristianismo que sana a los enfermos y destruye el error, y ninguna otra señal será dada. Los mortales tienen que mirar más allá de las formas evanescentes finitas, si quieren obtener el sentido verdadero de las cosas. ¿Dónde ha de fijarse la mirada, sino en el reino inescrutable de la mente? Tenemos que mirar hacia donde queremos caminar, y debemos actuar como poseyendo todo poder derivado de aquel en quien tenemos nuestro ser. Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hechos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. La inmortalidad no está limitada por la mortalidad. Hombre mortal es realmente una frase que se contradice a sí misma, pues el hombre no es mortal, ni tampoco puede serlo. El hombre es inmortal. Debiéramos consagrar la existencia no al Dios no conocido, a quien adoramos sin conocerle, sino al arquitecto eterno, al Padre sempiterno, a la vida que el sentido mortal no puede perjudicar, ni la creencia mortal destruir. La evidencia de la inmortalidad del hombre se volverá más aparente a medida que las creencias materiales sean abandonadas y las realidades inmortales del ser sean admitidas. El hombre refleja la infinitud y este reflejo
es la idea verdadera de Dios. Dios expresa en el hombre la idea infinita, desarrollándose a sí misma para siempre, ampliándose y elevándose más y más desde una base ilimitada. En la medida en que la declaración científica acerca del hombre es comprendida, puede ser comprobada y sacará a luz el verdadero reflejo de Dios, el hombre verdadero o el nuevo hombre, como lo expresa San Pablo. Durante el ofertorio en la iglesia se pueden hacer contribuciones en línea a través de nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 82. Su propósito cumple Dios en eterna sucesión. Su propósito cumple Dios y la honra cerca está. Cerca y cerca la honra está, en que el mundo aprenderá que la gloria de Dios por doquier siempre está, cual las aguas cubren el mar. Himno número 82.
la Declaración Científica del Ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de Primera de Juan, tercer capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con todos. Amén. Amén.